Aleluya. Antes de sentarse, quiero contarles que hace 47 años, un misionero gringo con una parejita de novios que se llamaban Raúl y Dinora formaron la iglesia Oasis en Moravia, ¿ok? Hace 47, ¿cuánto le dan? Un aplauso al Señor y le dan gracias por la iglesia Oasis. Amén. Amén, amén. Así que vamos a recordar hoy para qué estamos aquí. Estamos aquí para amar a Dios, para amar mi casa y para amar a las personas, ¿ok? Ahora sí, lo vamos a volver a hacer y usted va a abrazar su familia Oasis. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para amar a Dios, para amar mi casa y para amar a las personas, y abrace ahí a la familia. Vamos a hacer algo más, hagamos algo más. Dele un puñito a alguien que no sea su familia, no por la cara, ¿verdad? Cuidado. Pero dale un saludito ahí, dígale, qué bueno que estás aquí, soltémonos un poco, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidas, puedes tomar tu lugar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el ministerio de adoración de la iglesia? ¿Ah? Démosle un aplauso al Señor por la vida de ellos. Amén. Voy a compartir con ustedes la palabra de Dios y quisiera que vayamos al libro de Hechos en el capítulo 10, y hoy no me voy a mover de ahí, voy a estar en Hechos capítulo 10 en esta mañana. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios? Más o menos. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios en esta mañana? Muy bien. Dice Hechos capítulo 10 en el versículo 9, dice la palabra de Dios: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, el mediodía. Y tuvo gran hambre. Ve, en algo me parezco a Pedro yo. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque estás con nosotros y nos amas. Te pido que nadie salga de aquí, que nadie termine esta transmisión siendo la misma persona, sino que tú nos hables, nos llenes, nos instruyas, renueves nuestros corazones y nuestras mentes y nos guíes, Señor, hacia un tiempo especial en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a cerrar esta serie que yo le puse Hueso Colorado, ¿verdad? Y les he venido explicando ciertas cosas acerca de lo que es ser un fiel seguidor del Señor Jesucristo, y también lo importante o peligroso que es caer en la religiosidad. Y he construido ciertos momentos hasta el día de hoy, y yo hoy les iba a hablar de un tema que me comprometo a hacerlo más adelante, acerca de los fundamentos de nuestra fe. Pero yo estaba orando esta semana y el Señor me llevó a este pasaje para cerrar esta serie, así que yo quiero ser obediente a lo que el Espíritu Santo me dijo que les diga, y esto va a cambiar sus vidas. Esto va a cambiar sus vidas. Amén. Ok. Palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces la historia viene así porque Pedro tiene hambre, así como usted que se va a ir a comer un gallo pinto ahora.
con pancito tostado, con natilla, cafecito y la bendición del Señor, ¿verdad? Bueno, y un salchichoncito le puede poner ahí, ¿verdad? Y él es cerca del mediodía, esa es la hora sexta, él sube a orar a la azotea de la casa donde está hospedado. Y entonces dice que sobreviene un éxtasis, o sea, él tiene una experiencia con Dios increíble. Y entonces en esa experiencia él mira como un lienzo que baja sostenido de las cuatro esquinas, y dentro, ¿verdad?, él puede ver animales puros e impuros, ¿verdad? Y él escucha la voz de Dios. ¿De quién escuchó la voz Pedro? La voz de Dios. Y Dios le dijo: mata y come, ¿verdad? Entonces él, cuando dijo: ¿Cómo es posible? Yo jamás voy a comer de esto, porque yo nunca he comido de esto. Jamás voy a ser parte de esto, porque yo no estoy de acuerdo. Pero, o sea, usted puede llegar a ser tan religioso que ni a Dios le hace caso. ¿Aló? O sea, aunque usted esté con hambre en la hora sexta, en la azotea de una casa, y le viene un éxtasis del cielo, aún así la religiosidad se le mete a uno tan fuerte, que ni tan siquiera las cosas que Dios le está pidiendo que haga, uno le obedece. Y a mí me marca montones esto, y tal vez para nosotros es súper ilógico lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque tal vez no entendemos. Así que yo quiero decirles 3 puntos para que tal vez podamos comprender un poco por qué Pedro no quiso comer. Y el primero de ellos es que en la ley judía, el cristianismo viene del judaísmo, ¿verdad? Ya que Jesucristo practicó el judaísmo cuando estuvo aquí en la tierra. Y bueno, no voy a entrar en eso, pero en aquella ley habían animales que eran permitidos, puros e impuros. Tenía que ver con animales que se podían comer y sacrificar, y otros que no se podía hacer. Estos animales tenían ciertas características, y pasaríamos un buen rato tratando de explicar de eso. Entre esos animales está el cerdo. El cerdo no se podía comer, así que 0 chifrijo, ¿verdad? Para ellos dije: 0 pierna de cerdo, el primero, el 31, ¿verdad? Nada de eso. Y entonces ellos lo tenían muy claro. Ahora bien, ese es el primer punto. En su ley judía, ellos no podían comer de todos los animales, tampoco los podían ofrecer. El segundo punto que usted y yo creo que es valioso que podamos entender es que, para mi perspectiva, y siendo claro en esto, en mi perspectiva, Pedro no me parecía, o no me parece cuando lo leo en la Biblia, un hombre tan radical en su religión antes que Jesús se encontrara con él. Y en su caminar no me parecía un hombre tan religioso como sí me parece Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo dice: yo soy educado a los pies de Gamaliel, y toda la religión y todo lo que él estudió y sus maestros. Pablo sí era un hombre que se declaraba totalmente religioso y entendía esto. Pedro es como algo diferente, pero lo vemos respondiéndole a Dios: yo nunca he comido de eso. Entonces, tal vez habían cosas que Pedro observara con pasión de esa ley, y hay otras cosas que tal vez él no hacía tan apasionadamente. Pero es un hecho que después de caminar 3 años con Jesús, y que ver a Jesús cumplir la ley, porque Jesús dijo: yo no la vine a quitar, la vine a cumplir. Y hay gente que lo mira esto de una forma diferente, pero yo lo miro en esta perspectiva, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Somos nuevas criaturas en Cristo, y si usted tiene a Jesús, usted también ha cumplido y ahora vive en un nuevo pacto que no es ese. Entonces yo me imagino a Pedro caminando con Jesús, reforzó sus mandamientos, las leyes, las costumbres, y cuando Jesucristo resucita y los manda a aquel aposento alto, ellos reciben el Espíritu Santo. Las palabras eran claras: lleven el evangelio a todas las naciones de la tierra. Ellos no lo hicieron. Se encerraron entre ellos, pensaron que esto era solo para los judíos, y vino una persecución en Jerusalén que los hizo esparcirse, y así es como vemos que el evangelio empieza a correr por toda la tierra. Ahora bien, tal vez para usted y para mí eso no tiene nada de sentido, pero para ellos sí. A ellos se les hacía imposible saber que alguien que comiera chifrijo, ok, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Que alguien que comiera chifrijo pudiera ser lleno del Espíritu Santo. Se los estoy poniendo en palabras costarricenses.
Que alguien que comiera cerdo, que alguien que no guardara el sábado, sino que descansaba el lunes, o que hacía otra cosa. Entonces era imposible para ellos entender cómo el Espíritu Santo iba a llenar a alguien, iba a tocar a alguien cuando no cumplía una ley y ciertos requisitos y ciertas formas. Eso jamás puede pasar, y ellos se encerraron en eso. Y si tú miras Hechos, hay montones de discusiones de si nosotros, que somos definidos como gentiles, podemos acceder a la salvación, a la llenura del Espíritu Santo o no. Ellos están en ese redescubrir sus vidas. Vienen de tiempos de tener dentro una forma de pensar, una religión, desde niños, una idea, y entonces viene el Espíritu Santo y rompe con todo eso. Y a pesar de que caminaron con Jesús, tienen una lucha interna muy fuerte con su religiosidad, con sus normas, con sus reglas. Y en el momento específico, cuando Pedro tiene hambre, sube, y con esa hambre que tiene, el lienzo baja y Dios le dice: mata y come si tienes hambre. En un momento específico de Pedro se negó. Dijo: prefiero obedecer a lo que yo creo, a lo que yo sé, a pesar de que sea Dios el que me lo está pidiendo. Tal vez es una prueba, tal vez es una tentación, como la que vivió Jesús en el desierto. Cuando tuvo hambre: convierte estas piedras en pan, me voy a negar. Y entonces, en medio de ese proceso, Dios le dice una palabra, y es la palabra que es el centro del mensaje: no llames inmundo a lo que yo ya limpié. ¡Pum! Todo termina. Pedro abre los ojos y dice: hey, ¿qué me pasó? ¿Qué es esto que acabo de vivir? En eso tocan la puerta. Tocan la puerta y dice Hechos capítulo 10, versículos 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Por un lado está Pedro en un éxtasis, diciendo que él jamás haría algo contra su ley, sin entender lo que Jesús había hecho y cómo él había purificado todas las cosas, se había transformado algo. Dios está tratando con Pedro, pero también Dios está tratando con Cornelio. Cornelio era un centurión. No un cinturón, llega a decir un cinturón, cinta negra o algo. No, era centurión, era un jefe de 100 soldados. Y aquellos hombres le obedecían a él. Ellos tenían la autoridad del imperio romano. Y aquel hombre, de alguna forma que nosotros jamás nos podríamos imaginar, había tenido un encuentro con Dios. Y yo les voy a decir algo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está tocando personas que jamás nosotros pensaríamos, pero Él lo está haciendo. Gente sin religión, sin ideas, sin nada, pero que el temor de Dios está viniendo sobre ellos, porque creo que viene una temporada de salvación como nunca antes lo ha visto este país. Hay alguien que lo cree conmigo en el nombre de Jesús. Si le va a dar un aplauso, de ser al Señor. Yo creo, ahí estarán mis hijos, ahí estará mi familia, mis vecinos, ahí estará mi esposo, mi esposa, ahí yo lo voy a ver. Entonces Cornelio es un impío, es alguien que tiene una autoridad romana y él no conoce nada de Dios, pero él ora, tiene temor de Dios, y así lo describe la palabra de Dios: temeroso de Dios, oraba siempre y generoso.
generoso de oración y temeroso de Dios. Y él levantaba sus oraciones hasta que un día un ángel lo visitó. Aquel ángel le dijo: Cornelio. Sí, él se asustó y le dice: Cornelio, quiero decirte que todo lo que tú haces ha llegado delante de Dios. Alguien tiene que escuchar esto. Todo lo que tú haces ha llegado delante de Dios. Tu generosidad, tu oración y tu conducta temerosa de Dios. Escuchen bien, si la oración, la generosidad y el temor de Dios de un hombre impío llegó delante de Dios, ¿cuánto más la suya? ¿Cuánto más la mía? ¿Cuánto más las nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo? El Señor envía un ángel y entonces lo dirige y le dice: hay un tal Simón en tal lugar, mándalo a buscar. Y ahí entonces algo sucede espiritualmente. Ahora bien, a mí me llama mucho la atención porque quiero hablarle, tal vez hay Cornelios conectados, o tal vez hay Cornelios aquí, personas que están empezando en su fe o que no conocen nada y están tratando de buscar, y aquel hombre recibe un ángel y el ángel le dice: ve a buscar a Pedro y Pedro te va a decir lo que tienes que hacer. Tal vez Cornelio hubiera dicho: pero ¿por qué no me lo dice usted? Ya vino, ahorrémonos la vuelta. Dígame, porque yo no necesito a nada ni nadie. No, hermanos, necesitamos la iglesia. Solo 3 amenes. Necesitamos la iglesia. Necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos estar conectados. Y a pesar de que hay un Pedro que es cabezón, que es religioso, que no puede moverse, Dios está diciendo: yo voy a tratar con Pedro y yo voy a tratar con Cornelio. Escuchen bien los que me están viendo en casa, y si hay alguien aquí, no importa si tú eres generoso, no importa si tú eres una persona que camina en el temor de Dios, no importa si oras siempre, necesitas a Jesús. Necesitas tomar tu decisión por Jesús. Porque a veces nosotros disfrazamos y decimos: no, yo no ocupo a nadie, yo no ocupo la iglesia, ocupas a Jesús. Necesitas entregar tu vida a Jesús, porque tus buenas obras no te van a salvar. El único que te va a salvar es Jesucristo. Las buenas obras es un resultado de mi fe en Jesucristo. Es un estilo de vida que nosotros tenemos. Así que Cornelio mandó rápidamente. Ahora bien, Pedro hubiera dicho: yo para qué voy a ir allá. Y alguna gente dice: seguro Pedro fue porque recibió el lienzo. No es cierto. Si Pedro le desobedecía al centurión, ¿sabe qué pasaba? Lo iban a matar. Ellos tenían la autoridad terrenal para llevarlo inclusive esposado. Por eso dice que iban 2 criados y un soldado. Entonces, cuando Pedro recibe a esa gente y le tocan ahí, entonces Pedro baja, ellos le cuentan la historia y Pedro entiende. Pedro dice: bueno, voy a ir, pero no me voy a ir solo. Y algunos se fueron con él. Y entonces, antes de finalizar mi enseñanza de esta mañana, voy a entrar ahora sí a lo que les quiero decir. Les he dicho todo esto para llegar aquí. Así que si alguien se durmió no. Oigan, no llamemos inmundo lo que Dios ya limpió. Pedro se va con ellos y ellos se quedaron ese día, descansaron. Al día siguiente salieron todos, los 3 enviados, Pedro y la gente de Jope que estaba con Pedro, para ir a ver qué era lo que había pasado y por qué este centurión romano lo había mandado a llamar. Ahora bien, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, entra y se manda una, que eso sí está serio. Pedro entra y dice, Hechos 10:28, que cuando entra, dice, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios
que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí hay varias cosas. La primera es, imagínese que usted me invita a su casa y me hace una olla de carne. Pero ¿por qué se ríen, hermano? Es un ejemplo. Usted me invita a su casa y yo llego, usted no sabe lo abominable que es para mí venir a esta casa. Alguien se está riendo por ahí. Yo creo que usted me agarra patadas, ¿verdad que sí? Y me saca. Y tras de todo, ahí están sus hijos que casi no conocen al Señor. Y llega el pastor y se manda con esa. ¿Verdad? Seguro dicen, pero, ¿sabe qué? Pedro está luchando con su religiosidad, con su forma, con su idea. Y entonces él llega y dice así. Y escuchen bien, lo digo esto con el amor y el temor de Dios. Hay cosas que si Dios no trata con nosotros, nadie nos hace cambiar. Hay cosas que si Dios no trabaja en nuestros corazones, no vamos a poder abrazar al pecador, al perdido, al necesitado. Y les voy a decir algo, este es el mensaje de nuestro 47 aniversario. Dios está tratando con muchos Cornelios ahí afuera, pero Dios tiene que tratar también con la iglesia que los va a recibir. Dios tiene que tratar con nuestras formas, con nuestras ideas, con las cosas que concebimos. Y la palabra de Dios de la boca de Pedro es: no llame a ningún hombre común o inmundo. Y yo les digo que la iglesia ha cometido errores en muchas de estas, y hemos sido educados en ideas y en formas que yo les voy a decir algo. No estoy abriendo este púlpito para la discusión, estoy abriendo este púlpito para decirles que hay cosas que si Dios no trata con tu corazón, nadie te va a convencer, ni un lienzo bajando de arriba, ni la misma voz de Dios. Y en esa generación que está perdida, que Dios quiere llamar, tal vez están nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestras familias. Tal vez hay personas que un día estuvieron sentadas aquí y necesitan escuchar de Dios. Pero Dios no solamente, y a veces nuestra oración es: trata con ellos, trata con el mundo. Pero Dios también está diciendo: ¿sabes qué, iglesia? Yo necesito tratar también contigo. Necesito tratar con tu corazón. Necesito tratar, y hay tres cosas específicas en las que yo creo que el Señor tiene que tratar con nosotros acerca de llamar a lo inmundo, cosas que Dios ya santificó. Y lo primero de esto, y creo que me podría quedar aquí toda la mañana conversando con ustedes, es acerca de lo bueno y lo malo. Es imposible que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no lleguemos a entender o a tocar el tema de qué es bueno y qué es malo, qué es permitido y qué no es permitido. Creo que eso es parte de nuestra fe en Jesucristo. Creo que eso es parte de nuestra confesión de Dios, y también es parte de la religión que nosotros creemos profesar y caminar en ella. Ahora bien, yo quiero decirte que las cosas prohibidas y las permitidas no solamente son parte de la iglesia, son parte de la vida. Usted entra a un curso universitario y hay cosas que le van a prohibir, hay cosas que le van a permitir. Usted va donde el nutricionista y hay cosas que le van a permitir y que le van a prohibir. Usted va, qué sé yo, en su familia como papá, usted ama montones a sus hijos, pero usted no les dice: hagan lo que les dé la gana. No, usted hay cosas que permite y que no permite. Igual nosotros como hijos de Dios sabemos que hay cosas que se permiten y que no se permiten. Algunas de ellas son muy claras en la Biblia, otras Dios las dejó a tu madurez espiritual. Y las cosas que Dios las dejó a mi madurez espiritual son las que muchas veces yo quiero que todo el mundo cumpla con ellos, que todo el mundo haga lo mismo que yo digo, que todo el mundo piensa, y ahí se vuelve peligrosa nuestra fe. Cuando yo quiero meter a todos en un mismo saco, cuando yo sé que Dios está trabajando con cada uno por aparte. Justifíqueme eso en la Biblia. Muy bien.
Cuando el ángel le habló a Zacarías: vas a tener un hijo, se va a llamar Juan, y Juan no tomará vino ni sidra. Yo me imagino que Juan creció y quería brindar o quería hacer algo, y el papá le dijo: pero ¿por qué no? Todo el mundo toma. Y cuando iban a las fiestas con Jesús, si usted mira a Jesús partiendo el pan, sirviendo el vino, recuérdenme así. Pero Juan no podía tomar. O sea que hay cosas que Dios te te pide a ti, que hay otros que no les va a pedir. Hay otras cosas que Dios lo dice claro en la palabra: no cometerás adulterio. El que deseó a la mujer de su prójimo con solo haberla deseado ya pecó. Y hay cosas que Dios establece, hay otras cosas. Y entonces yo le digo a la iglesia que nosotros necesitamos por un momento dejar de ser policías de lo que hace la gente y hablarle a cada persona del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y hablarle a la gente de que Jesús murió por ellos, y tratar de cambiarle su forma de vestir y de hacer, y empezar por el corazón. Y toda aquella persona que está llena del amor y de la compasión de Jesús, que Él toca su vida, por fuera lo que tenga que cambiar va a cambiar. Pero el Señor nos está llamando a una transformación genuina en nuestros corazones primero. Primero en el corazón. Lo demás ya el Señor se ocupará de eso. Son tantas las cosas. Lo segundo que yo creo que tenemos que tener cuidado no llamar inmundo es a nosotros mismos. Es a nosotros mismos. Yo soy ex drogadicto. Yo soy ex fornicario. Yo soy ex adúltero. Usted es un hijo de Dios, lavado en la sangre de Cristo. Entonces cada vez que usted falla o que falló y se lo echan en cara, usted ve: sí, desgraciado que soy. Soy una cucaracha, sirvo para nada. Estás llamando inmundo lo que Dios limpió, porque Dios te limpió a ti. Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida, para tu casa, para tu familia. En nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras angustias, nuestros problemas, tenemos un Dios que nos ama. Sí, estamos rodeados de seres humanos que no se les olvida lo que hicimos, es real. Pero tenemos a alguien que nos ama en el cielo, alguien que nos perdonó, que nos amó. No puedes vivir en culpa de lo que Dios ya te limpió. No puedes vivir en condenación de lo que Dios ya sanó, de lo que Dios ya perdonó. No llames inmundo. Hey, todos los pecados son iguales, pero no todos tienen las mismas consecuencias. Todos los pecados son iguales, pero no es lo mismo mentir que matar. Enfrentaremos consecuencias de las cosas que hicimos, pero eso no quiere decir que no seamos personas nuevas en Cristo Jesús, y que Dios ha hecho una obra nueva en nuestras vidas. Lo tercero a lo cual hay que tener cuidado, y finalizo el mensaje de esta mañana: cuidado con llamar a otras personas inmundas o sucias o indignas, porque absolutamente nadie de nosotros es digno de la gracia y la misericordia de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Pedro mismo necesitó un lienzo de arriba para poder entender que Jesús ama al pecador, que Jesús ama al necesitado, que Jesús te anda buscando a ti, a tus hijos, a tu casa, todos los que están allá en casa, que Jesús nos ama. Y algo tiene que pasar en el corazón de la iglesia para que pueda entender los Cornelios que Dios está a punto de traer. Algo tiene que pasar en el corazón de nosotros. Y así como oramos por las almas y por las personas, y que se conviertan y que se arrepientan y que abran sus ojos porque están metidos, enredados en el pecado y creen que ese es el camino, están decepcionados por cosas que vivieron, están sufriendo por cosas que están pasando y no tienen esperanza, y les hablan de Jesús y lo rechazan, y oramos para que ellos se conviertan de la misma forma y con el mismo amor. Oremos como nosotros, como iglesia, digámosle: Señor, trata con nuestros corazones. Ayúdanos a amar al perdido,
Ayúdanos a tener una vida perdonadora. Ayúdanos, Señor, a tener relaciones sanas. Y oremos como Cristo nos pide que oremos. Señor, envía obreros a tu mies. Envía obreros a tu mies. Despierta a cada una de las personas que están aquí, que nos están viendo allá en casa, para que te sirvan con amor y compasión, para que sean tus brazos y tu voz, para que extiendan sus manos y que tú los puedas usar para abrazar, para amar, para llevar el evangelio, para tocar una vida. No te estoy hablando de una estructura de una iglesia, te estoy hablando de que tienes un llamado, tienes dones en tu corazón, tienes algo de Dios en tu vida y tienes que ponerlo al servicio del reino de Dios. Gracias por esos 3 amenes. Tú lo puedes hacer. El Señor nos está llamando, iglesia. Nos está llamando el Señor. El Señor nos está llamando, iglesia. El Señor te está llamando a ti. El Señor te está llamando a ti y te está diciendo: despierta, tienes mucho que dar, tienes mucho que hacer. El Señor te está diciendo: eres la luz del mundo, brilla. Brilla con tus diseños, con tus ideas, brilla con tu trabajo, con tu forma de ser papá o mamá. Brilla, extiende tus manos, créele a Dios, camina, avanza y no te quedes en tu religión y en tu forma y tu idea. Dios te ha purificado, te ha limpiado. Dios ha sanado y va a poner gente a tu alrededor que necesita escuchar ese mensaje. Para todo aquel que ha sido limpio, jamás podría rechazar a alguien que necesita hacerlo. Creo que Dios quiere despertar su iglesia para que le amemos. Dios está trabajando con Cornelio, pero también con Pedro. Dios está trabajando con el mundo, pero también con la iglesia. Dios quiere que dejemos de pensar en nuestras formas y empecemos a pensar en los que necesitan del Señor Jesucristo. Con este versículo, ahora sí termino. Dice Hechos 10:44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su discurso. Eso es lo que yo quiero que suceda en cada lugar donde yo voy. Yo quiero que el Espíritu Santo y es que no dice los llenó, los tocó, no, cayó. Seguro estaba ahí encima. Eso es lo que necesitamos. Dejarnos de tantas cosas y amar y creer y salir y ver al Espíritu Santo actuando a nuestro favor, tocando vidas, sanando corazones. Les quiero decir algo: ese mismo Espíritu Santo está aquí, y ese mismo Espíritu Santo quiere venir sobre ti, quiere venir sobre tus hijos, quiere venir sobre tu casa, sobre tu familia. ¿Y sabes qué es lo que necesitas? Necesitas decirle, como Pedro: yo no voy a llamar inmundo lo que Dios ya limpió. Señor, te pido que me des amor por mi país, amor por mi familia, amor por mis hijos. Te pido que me des amor por mis compañeros de trabajo, por estos jóvenes de ahora. Te pido que me des amor por mi vecino, por mi vecina. Te pido que me bautices con tu Espíritu Santo para llevar tu palabra a cada persona. Y en el mensaje del 47 aniversario de nuestra iglesia, les digo, Dios está tratando con el mundo, pero también tiene que tratar con nuestros corazones. Y si ustedes se atreven conmigo, como le vengo diciendo hace meses: Señor, quita de mí toda religiosidad,
Quita de mí toda religiosidad. Quita de mí toda forma que no es lo que tú quieres. Quita de mí toda cosa que en vez de atraer al perdido, lo aleja. Quita de mí toda forma de ser y de hablar, porque yo quiero ser testigo en esta generación de que tu poder es real. Bendice la iglesia Oasis, Señor. Bendice, Señor, estos 47 años que han sucedido, tantas personas que han venido, tantas personas que han escuchado, tantas personas que han salido, tantos pastores alrededor del mundo, Señor, predicando tu palabra, tanta gente que ha sido parte, Señor, de una o de otra cosa, de este sueño que se llama iglesia. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que levantes una nueva generación para la temporada más difícil que hemos vivido. Te pido en el nombre de Jesús que avive los corazones, que sane las vidas. Señor, perdónanos si hemos sido víctimas de la religiosidad, de la forma, de las ideas que no son de nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos llamado inmundo a cosas que tú ya limpiaste, Señor. Te pido, Padre, que acerque nuestros corazones a ti. Y que como iglesia nos renueves en una unción fresca del Espíritu Santo. Y así como cuando Pedro habló y tú caíste, Espíritu Santo, sobre Cornelio y su familia, de la misma forma, Señor, donde nosotros vayamos, que ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos ha llenado, toque vidas, corazones y cambie nuestra forma de pensar. Padre, de las cosas que estamos practicando y no te agradan, háblanos, Señor. Pero también de las cosas que nosotros las rechazamos y las vemos como que no debería ser, y eso no es así. También háblanos de eso, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti y amarte más cada día con todo nuestro corazón. En esta mañana, yo como pastor de esta iglesia creo y hablo al cielo y digo que la mejor temporada de Dios para Oasis está por delante y que veremos en el nombre de Jesús la respuesta del cielo al clamor que hemos elevado delante de ti. Gracias, Señor, porque hay en esta temporada de salvación veremos milagros increíbles. Ahí estará mi familia, mi casa, mis vecinos, mis amigos, mis hijos, mi matrimonio. Ahí estará, Señor, y yo veré el poder del Espíritu Santo en esta generación, en el nombre de Jesús. Amén y amén.